Dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración detallada es siempre un gusto. Hoy tenemos un tema que de verdad rompe esquemas. Así es. Vamos a analizar cómo la vasta y, digamos, bastante compleja biblioteca del Antiguo Testamento no es solo una colección de historias antiguas inconexas. Exacto. Hoy veremos cómo es un mapa meticulosamente diseñado que apunta hacia una sola persona, y me refiero a Jesucristo. Y para lograrlo, hemos estado revisando apuntes que provienen de una colección de ensayos teológicos muy rica, fuentes como la Coalición por el Evangelio y el Israel Bible Center. Sí, además de análisis súper detallados sobre el Sermón del Monte, el Evangelio de Juan y todo este simbolismo de las figuras proféticas que, a veces pasamos por alto. Totalmente. Y la misión de este análisis, de nuestra conversación de hoy, es justamente descubrir esos hilos invisibles que conectan las promesas antiguas con su cumplimiento perfecto. Ajá, y entender cómo la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, lograron decodificar estos textos de una manera tan precisa. Así que, vamos a desempacar esto porque cambiará por completo la forma en que leemos la historia. Sí, y para entender este cumplimiento, primero tenemos que entender cómo se hicieron estas promesas originales. No siempre fueron predicciones literales o directas. Claro, muchas veces eran más bien como sombras, ¿verdad? Exacto, sombras. Un ejemplo perfecto que destacan los ensayos es el famoso encuentro de Jesús en el camino a Emaús. Es fascinante. Ah, sí, donde reprende a sus propios discípulos. Así es, van caminando, están tristes porque Jesús fue crucificado, y Él se les acerca de incógnito y básicamente les dice, «Oh insensatos». Una reprimenda bastante fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Les reclama por no ver que toda la ley y los profetas ya hablaban de Él. O sea, tenían la información en sus narices y no la vieron. Es que ellos estaban buscando datos exactos, ¿no? Como una radiografía que dijera blanco sobre negro lo que iba a pasar. Totalmente. Pero ahí es donde entra un concepto griego interesantísimo que mencionan las fuentes, que es la palabra tupos. Tupos. Como tipo o huella, ¿no? Exacto. Piensa en esto, así como los agujeros en las manos de Jesús resucitado son la huella de los clavos, o sea, el tupos de los clavos. Claro, el clavo ya no está, pero la marca se queda ahí. Asimismo, el Antiguo Testamento está lleno de esas huellas de Cristo. Las historias prefiguran a Jesús. Apereceos esto con ejemplos porque es mucha información. Tomemos la figura de Noé. Digo, no es solo una historia infantil del arca y los animalitos, ¿verdad? Para nada. La iglesia primitiva y los apóstoles no la leían así. Ellos interpretaban a Noé como un tipo de Cristo, un tupos. O sea, ¿cómo conectaban un diluvio con Jesús? Bueno, la clave está en la justicia. La justicia relativa de Noé, porque era un hombre imperfecto, pero justo para su época. Salvó a su familia de las aguas del juicio. Ajá. Y eso prefigura exactamente cómo la justicia perfecta de Cristo salva a quienes se refugian en Él del juicio final. Wow, o sea, el arca es básicamente el refugio de la gracia. Eso es increíble. Y hay otro ejemplo clave en las fuentes, ¿no? La escalera de Jacob. Sí, ese me encanta. En Génesis, Jacob está en Betel, se queda dormido y ve una escalera gigantesca, probablemente un zigurato, o sea, estas torres babilónicas escalonadas. Que conectan el cielo y la tierra. Exactamente, con ángeles subiendo y bajando. Y luego, das un salto de siglos y Jesús está hablando con Natanael en el Evangelio de Juan. Y de la nada le dice que verán a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Exacto. Él mismo se declara como esa escalera. Él es la infraestructura que conecta a Dios con la humanidad. Es que escuchar esto me hace pensar en una analogía. Es como ver una película de misterio llena de easter eggs, o sea, de estos huevos de Pascua o presagios cinematográficos. Sí, totalmente. Que la primera vez que la ves no entiendes nada, pero la segunda vez que la ves, ya sabiendo el final, todo cobra sentido. Pero aquí me surge una duda. A ver, dime. ¿Sabían los autores originales, como Moisés o los profetas, los secretos que estaban escribiendo o estaban escribiendo a ciegas? Lo fascinante aquí es que, según los propios apóstoles, y esto está en la primera carta de Pedro, los profetas sabían que no comprendían completamente todo lo que escribían. O sea, sabían que había un misterio mayor. Exacto. Escudriñaban sus propios textos.
Eran conscientes de que funcionaban como instrumentos de un autor divino superior, que estaba orquestando algo a largo plazo. Es como ser el guionista de una escena sin tener el guión completo de la película. Pero bueno, entender estos símbolos ocultos naturalmente nos lleva a preguntarnos sobre las reglas, ¿no? Claro, la famosa ley. Exacto, las reglas que gobernaban a todas estas figuras del Antiguo Testamento. Si las historias apuntaban a Cristo, ¿qué pasaba con la estricta ley de Moisés? Ese fue el mayor choque cultural y religioso de la época. Y para entenderlo tenemos que abordar el Sermón del Monte. Donde Jesús da este discurso monumental. Sí, y él dice claramente que no vino a abrogar la ley, o sea, no vino a cancelarla, sino a cumplirla. Dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero a ver, el contraste de justicias en esa época era brutal, ¿no? Porque los fariseos tenían un sistema agobiante. ¿Las fuentes mencionan algo sobre construir barreras alrededor de la Torá? Sí, la táctica de las barreras. Era una locura. Para evitar romper la ley del día de reposo, el sábado, inventaban subreglas extremas. ¿Cómo cuáles? Porque he leído algunas y suenan irreales. Bueno, definían una carga ilegal, o sea, lo que estaba prohibido cargar en sábado, como el peso equivalente a un higo seco. Un higo seco, no me digas. O, por ejemplo, llevar la tinta suficiente para escribir 2 letras. Eso ya era considerado trabajo ilegal. Era una justicia externa hiperdetallada y totalmente agotadora. ¡Qué asfixiante, de verdad! Y si comparamos esto con la justicia perfecta que Cristo otorga, es un giro de 180 grados. Totalmente. Porque Jesús lleva la ley a su intención espiritual. No se queda en la regla externa. Claro, como cuando habla del asesinato y dice que el simple enojo ya es la raíz del problema. Exacto. La ley de Cristo resume cientos de reglas de los fariseos en 2 cosas fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces no es que desecha la ley, la internaliza. Así es, cumpliendo la profecía de Jeremías sobre escribir la ley en los corazones humanos, no en piedra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si quienes son cristianos ya no están bajo esta inmensa carga de la ley de Moisés, ¿significa que hay vía libre para hacer lo que sea? Esa es la pregunta del millón. Y el apóstol Pablo abordó exactamente esto en el capítulo 6 de Romanos. Porque claro, suena que si no hay reglas estrictas, hay caos. Podría parecerlo, pero Pablo explica que la libertad de la ley no es una excusa para pecar. Es al revés. ¿Cómo al revés? Cuando la verdadera justicia de Cristo es imputada al creyente, esto genera un deseo interno, orgánico, de agradar a Dios. Ya entiendo. Un deseo que ninguna regla externa, como medir el peso de un higo seco, podría lograr jamás. Cambia el corazón, no solo la conducta. O sea, cambia el motor de la persona. Y esta transformación de la ley nos obliga a comparar a los 2 grandes mediadores de esta historia. Moisés y Jesús. Exacto, el que trajo la ley, que es Moisés, y al que trajo la gracia, que es Jesús. Aquí vemos exactamente cómo la iglesia primitiva unió los cabos. Sí, y el análisis del Evangelio de Juan es súper claro en esto. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. O sea, no lo ven solo como un buen maestro. No, Jesús no es solo un profeta más, es el profeta, con mayúscula, que estaba prometido desde el libro de Deuteronomio 18. Y se ve súper gráfico en la transfiguración, ¿no? Ese es un momento cumbre absoluto. Jesús sube a la montaña, brilla y aparecen Moisés y Elías. Básicamente la ley y los profetas hablando con él. Pero lo que me voló la cabeza de las fuentes es de lo que estaban hablando. Hablaban sobre su partida, claro. Sí, pero en el griego original la palabra que usan para partida es éxodo. Exactamente. Un detalle lingüístico hermoso. Su éxodo que iba a lograr en Jerusalén. O sea que Jesús está liderando un nuevo éxodo, ya no sacando a un pueblo de Egipto, sino liberando a la humanidad entera de la esclavitud del pecado y la muerte. Es una reescritura cósmica de la historia de Israel. Y esa era la hermenéutica de los apóstoles, la forma en que leían todo. Claro. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 10 interpreta el histórico cruce del Mar Rojo de Moisés como una imagen del bautismo cristiano. Atravesando las aguas del juicio hacia una nueva identidad. Exacto. Y Juan hace lo mismo con la Pascua. Destaca a Jesús como el Cordero Pascual definitivo.
con unos detalles escalofriantes, como que no le quiebran los huesos en la cruz. O el uso de la rama de hisopo para darle de beber, la misma planta usada en Egipto para pintar las puertas con sangre. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si te pones a pensar en la ironía de todo esto, o sea, tienes a los líderes religiosos discutiendo a gritos con Jesús, Sí, los fariseos y escribas. afirmando ser, y cito, discípulos de Moisés. Y Jesús les responde con una frialdad absoluta que si realmente entendieran a Moisés, creerían en él. Porque Moisés escribió sobre él. Exacto. Es como reclamar ser el fan número uno de un autor, conocerte todas sus palabras de memoria, pero no haber entendido en absoluto el tema principal de su libro. Es una ceguera teológica trágica, y hay que añadir algo crucial aquí, porque Jesús no solo usó el Antiguo Testamento para demostrar su identidad o enseñar sobre la justicia. También lo usó como una advertencia urgente, Así es, conectando el pasado con el fin de los tiempos de una manera muy directa. como cuando le piden una señal y él les da la señal de Jonás. Exacto. Jesús usa a Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez por su desobediencia, como una prefiguración matemática de su propia muerte. Y el contraste de las audiencias es lo que a mí me deja pensando. O sea, Nínive, que era una ciudad pagana y enemiga, escucha a Jonás y se arrepiente de inmediato. Una ciudad brutal y violenta, ¿sí? Pero los líderes religiosos, que tenían toda la educación bíblica, rechazaron a Jesús, y él era mayor que Jonás. Es una ironía dolorosa. Y él hace lo mismo al hablar del fin de los tiempos en Mateo 24, refiriéndose a los días de Noé. Ah, sí, esa advertencia sobre su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Porque, ¿qué dice que hacía la gente en tiempos de Noé? No habla de crímenes atroces en ese momento. Dice que seguían con su vida normal. Comiendo, bebiendo, casándose. Ignorando todas las señales del arca gigante que se construía al lado de ellos, hasta que la puerta se cerró y fue demasiado tarde. Estaban anestesiados por la rutina. Si conectamos esto con el panorama general, destaca que la enseñanza de Jesús sobre las profecías no era para satisfacer una curiosidad intelectual, No era para ganar debates de trivia bíblica. para nada. Era para crear un sentido de urgencia real. Conecta la prefiguración bíblica con una aplicación práctica. El tiempo es limitado y exige una respuesta vital de la audiencia. Definitivamente. Y bueno, para recapitular un poco todo lo que hemos abordado, que es muchísima información increíble, Sí, ha sido un viaje intenso por los textos. vemos cómo para los apóstoles y la iglesia primitiva, el Antiguo Testamento cobró vida de una manera verdaderamente explosiva. Las reglas antiguas, los sacrificios, nada estaba ahí por accidente. Líderes como Moisés, las escaleras al cielo, los diluvios, no eran eventos aislados. Eran, la partitura musical que preparaba la entrada de la justicia perfecta de Cristo. Una sinfonía que llevaba siglos escribiéndose. Así es. Y esto nos deja con un pensamiento final que creo que es muy provocativo para quienes nos escuchan. A ver, ponlo sobre la mesa. Si los primeros discípulos pudieron mirar hacia atrás a textos de miles de años y descubrir de repente una realidad profunda y completamente nueva escondida a plena vista, Aplicando la clave correcta, claro. exacto, vale la pena preguntarnos hoy qué realidades en nuestro propio mundo moderno, en nuestra rutina diaria de comer y beber como en los días de Noé, estamos ignorando simplemente porque aún no tenemos la clave correcta para interpretarlas. Es una excelente pregunta para reflexionar. Estamos muy ocupados en lo inmediato. Demasiado ocupados a veces. Les dejamos esa idea resonando sobre cómo perciben las señales en su propia vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y nos escuchamos en la próxima exploración.